Buenas noches, voy a presentar un video jugando los roles de entrevistado y entrevistador y vamos a hablar sobre la Constitución de Cádiz y la Constitución de Apatzingán. Intentaré modular la voz. 1. Antiguamente, ¿cómo se convocaban las cortes en Castilla, España? Pues se convocaban por estamentos. Hablamos de nobleza, de clero y de estado llano, los tres estamentos conocidos del mundo medieval. Esas cortes habían servido de contrapeso al monarca, pero habían dejado de convocarse. No se veía necesaria la intervención de ese órgano respecto del poder real. Segundo, ¿cuál es el contexto histórico de dicha constitución? Bueno, pues la inmensa mayoría de España no reconoció a José I como rey. Quien lo había impuesto pues fue Napoleón Bonaparte. Entonces por ello el pueblo de Madrid se levanta, pues el rey legítimo seguía siendo Fernando VII. Así fue como surgieron juntas locales que estaban tomando acuerdos, es decir, estaban asumiendo el poder. Tercero, una vez que se dio el levantamiento, ¿cuál fue el impacto en las Indias? En las Indias, es decir, las provincias y reinos americanos, se empiezan a organizar juntas de discusión para ver qué es lo que se va a hacer ante la invasión napoleónica en España. En 1808, dos miembros del Ilustre y Real Colegio de Abogados en México le plantean al virrey la posibilidad de una independencia respecto de la corona española, pero manteniendo solo las relaciones jurídicas y políticas con España. Cuarto, ¿cómo se coordinaban las juntas locales? A través de juntas provinciales, las cuales dirigían el movimiento de resistencia contra los franceses y promovieron la formación de una Junta Central Suprema, que asumía el doble objetivo de dirigir la guerra y de estructurar el país de acuerdo con unas normas que pusieran fin a las instituciones del antiguo régimen y con ello a la monarquía absoluta. Quinto, ¿cómo es que hubo diputados en España? Bien, pues hubo porque el ejército francés había invadido casi toda España entre 1809 y 1810, lo que obligó a la Junta a trasladarse a Cádiz. Antes de disolverse esta junta, traspasó sus poderes a un consejo de regencia y promovió la reunión de las Cortes, que serían una institución plenamente representativa, elegida según criterios de proporcionalidad y con la misión de dar al país una constitución. Así fue como en el verano de 1810 se elegía a los diputados por sufragio universal. 6. ¿Qué división de grupos ideológicos se dio entre los diputados? Pues se dieron dos: los absolutistas, quienes eran partidarios de la continuidad de la monarquía absoluta, y los liberales, que defendían las libertades, el fin de la monarquía absoluta y una sociedad estructurada en la igualdad ante la ley. 7. ¿Cuáles fueron las principales características de esta constitución? Pues que supuso el fin del antiguo régimen y la instauración de un régimen político basado en los principios del liberalismo político, es decir, libertad individual, igualdad jurídica, soberanía nacional y separación de poderes, manteniendo la monarquía como forma de Estado. 8. Menciona algunos puntos clave de esa constitución. Vamos a hablar de varios. Por ejemplo, igualdad de los territorios peninsulares y los territorios coloniales, al afirmar que la nación española la componen todos los españoles de los territorios de la monarquía. Se reconoce el principio de soberanía nacional, por el cual el poder reside en el conjunto de los ciudadanos y no que es de origen divino y reside exclusivamente en el monarca. Se protege la libertad civil, el derecho a la propiedad y los derechos individuales. Se establece un estado confesional donde la única religión permitida es la religión católica, con exclusión de cualquier otra. Es decir, no se permitía la libertad religiosa ni que la religión católica dejara de ser la religión oficial de la nación. Aquí hablamos pues de intolerancia religiosa. Se establece en el régimen político una monarquía constitucional y hereditaria limitada por la división de poderes, el poder legislativo que reside en las Cortes con el rey, el poder ejecutivo que reside en el rey y la administración de justicia, es decir, el poder judicial, que es competencia exclusiva de los tribunales, instancias independientes de los otros dos poderes. Y se hace referencia al sistema electoral y también se establecen los códigos civil, penal y de comercio. Y se pone fin a los privilegios territoriales y a los privilegios estamentales. 9. ¿Estuvo vigente la Constitución de Cádiz? Sí, de 1812 a 1814.
En 1814 se expulsa a las tropas napoleónicas de España, regresa al poder Fernando VII y cuando él regresa restablece el absolutismo, lo que implicó retirar la Constitución de Cádiz. Y finalmente se restableció dicha Constitución, sí, en 1820. Hubo otro levantamiento en España, lo que obligó a Fernando VII a jurar esta Constitución y a restablecerla en 1821, lo cual trajo como consecuencia dar marcha atrás a las instituciones de la monarquía absoluta y a la reinstalación de las instituciones constitucionales. Bien, ahora pasemos a la Constitución de Apatzingán. Pregunta 1. ¿En qué momento emerge la Constitución de Apatzingán? Pues emerge en plena Guerra de Independencia. Inicia en 1813 y fue promulgada en 1814 como sustento ideológico e institucional de la lucha armada insurgente y fue organizada por iniciativa de José María Morelos y Pavón. 2. Menciona antecedentes políticos de esta Constitución. Vamos a hablar de unos cuantos. España había sido invadida por las tropas francesas de Napoleón en 1808, así que el rey Fernando VII y su hijo Carlos IV fueron obligados a abdicar. Acabamos de comentarlo justamente. Derivado de lo anterior, se generó un clima de incertidumbre en el virreinato de la Nueva España, es decir, en México y en toda América, y fue el detonante para iniciar la Guerra de Independencia. Ya lo vimos también, ciertos personajes proponen al virrey el movimiento de independencia. Los blancos criollos estaban inconformes con el gobierno de España y además la mayor parte de las tropas españolas estaban concentradas en España, en la península ibérica. Había inconformidad por el reparto de los cargos públicos, el pago de tributos a España y la desigualdad jurídica entre blancos criollos y peninsulares, por lo que querían liberarse del yugo español. Y así se da el grito del cura Miguel Hidalgo el 16 de septiembre de 1810. Sin embargo, la declaración de independencia se da hasta el 21 de septiembre de 1821. 3. Ahora menciona antecedentes legales de esta constitución. Bueno, pues a Miguel Hidalgo lo fusilaron. Y antes de la Constitución de Apatzingán fueron producidos varios escritos que sirvieron de base jurídica a la Constitución de 1814. Por ejemplo, está el Manifiesto contra la Inquisición que el cura Hidalgo firmó el 15 de diciembre de 1810, en el cual se denuncia y acusa a los españoles de los abusos cometidos durante el virreinato. A través de este, también Hidalgo justifica su revolución y convoca a un congreso. Este documento incluyó temas de religión, igualdad social, libertad económica y política y buen gobierno. Y como acabo de comentar, pues a Miguel Hidalgo lo fusilan. Posteriormente, Ignacio López Rayón, quien fuera su secretario, se hizo cargo de las tropas insurgentes e instituyó en Zitácuaro, en 1811, la Suprema Junta Gubernativa de América para defender los derechos del rey Fernando VII. La Junta de Rayón invocaba también la protección de la religión católica, la defensa de la libertad y los bienes de la patria. Aunque fue un fracaso en cuanto a participación de las tropas insurgentes, es considerada como una de las primeras iniciativas constitucionales y constituyeron la base jurídica de la Constitución de Apatzingán. 4. ¿Cuál fue el interés de la Constitución de Apatzingán? Pues fue justamente romper todos los vínculos existentes con el Imperio Español, sustentar el reconocimiento de los derechos humanos de los mexicanos y establecer un nuevo orden jurídico. Quinto, ¿cuáles fueron los principales puntos de esta Constitución? Vamos a tocar varios. Por ejemplo, la proclamación de la independencia de México y el rechazo a la monarquía como forma de gobierno. En su lugar, se establece la república e incorpora el principio de la soberanía popular. La esclavitud es abolida y queda abrogado el impuesto indígena. Asimismo, se establece la libertad de imprenta y la inviolabilidad del domicilio. Se institucionaliza el habeas corpus, que es el procedimiento legal que permite a una persona detenida solicitar la revisión de la legalidad de su detención, y la religión católica como la única que debe profesar el Estado mexicano. A través de esta constitución fue designado José María Morelos como encargado del Poder Ejecutivo. 6. Describe las características de la Constitución de Apatzingán. Bueno, pues es una constitución basada en las ideas del liberalismo burgués europeo, influenciada también de las ideas de la Revolución Francesa, de los textos clásicos y de las constituciones francesas, así como por las ideas liberales expresas en las Cortes de Cádiz, que originaron la Constitución Española de 1812. Y es que hubo diputados novohispanos que participaron en las juntas para la Constitución de Cádiz. Luego,
de la Constitución de los Estados Unidos toma lo relativo a la división y el tipo de poderes del Estado, es decir, ejecutivo, legislativo y judicial. Además, está dividida en 2 títulos y 242 artículos, y a través de esta se crearon las provincias de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Yucatán, Guanajuato, Tecpan, Oaxaca, Michoacán, Querétaro, Coahuila, Guadalajara, Zacatecas, Durango, Potosí, Nuevo Reino de León y Sonora. 7. ¿Qué principios quedaron contenidos en esta Constitución? Pues fueron la soberanía popular, la libertad nacional, el gobierno representativo, la división de poderes y la unidad religiosa. 8. ¿Qué puedes decir sobre los derechos de los ciudadanos? En esta Constitución se incluyó la igualdad de derechos, la libertad individual y la propiedad, así como las libertades sociales y las obligaciones del Estado, y también se estableció los derechos y obligaciones de los ciudadanos. ¿Qué forma de gobierno se proponía en esta Constitución? Lo comentamos hace un momento, la República, sin duda. Y finalmente, ¿entró en vigor esta Constitución? No, por los serios reveses que en sus actividades militares tuvo el movimiento insurgente. Muchísimas gracias.